Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta serie de videos en los que voy a mostrarte algunos aspectos técnicos que sí o sí tienen que manejar para poder animar en Blender, en Maya y en 3D Max. En principio no pretendo enseñarles a animar en estos videos, sino que puedan desenvolverse de manera rápida en cualquiera de estos tres programas a la hora de aceptar algún proyecto freelance o a la hora de ustedes mismos querer hacer algún proyecto. La mayoría de los software trabajan de manera bastante similar. En casi todos ellos podemos encontrar los mismos aspectos ubicados en diferentes lugares. Así que vamos a descubrir en cada uno de estos dónde encontrar cada uno de esos elementos o de esas herramientas. Lo que vamos a aprender en este primer video es a configurar nuestro proyecto, que es el punto inicial a la hora de realizar cualquier trabajo. Lo primero que siempre vamos a configurar es el frame rate, que es la velocidad de cuadros por segundo. Generalmente está bien indicada por el cliente. El cliente nos indica si es de pronto 24 cuadros por segundo porque es para un film, o 25 cuadros por segundo para el sistema PAL, 30 cuadros por segundo para el sistema NTSC, etc. Si es un proyecto personal, lo más común es que trabajemos a 24 cuadros por segundo. Lo siguiente es el modo de interpolación que habrá entre clave y clave. Lo más común, a pesar de que tenemos diferentes métodos de interpolación, es tener en modo automático o en modo constante o pasos. Y el que solemos usar al inicio de un proyecto de animación es este modo constante, que nos permite realizar un blocking inicial de la animación y así evitar distraernos con elementos innecesarios al principio, como cómo se mueve de una clave a la siguiente clave, cómo ocurre esa interpolación. En principio eso no nos va a interesar, por ende vamos a preferir usar este método de entrada. Y finalmente el guardado de proyecto y su estructura de carpetas que van a mantener en orden correcto nuestro trabajo. Cada uno van a ver que tienen sus ciertas diferencias, pero a la final todos comparten estas mismas características. Comencemos con Maya, que es el estándar de la animación en la industria, y vamos al panel de configuración de estas preferencias, que está en este botoncito en la parte inferior derecha de la pantalla y que también podemos ingresar a través del menú Windows. Y en este submenú de configuración de preferencias, y bueno, entramos aquí a las preferencias, ¿sí? Por los dos lugares es igual. Como les decía, lo primero que nos interesa ajustar es el frame rate, que lo podemos ajustar en este pequeño menú del Time Slider, que este es nuestro Time Slider, ¿sí? Y ojo en algo muy importante que no se vayan a confundir, es entre el frame rate y la velocidad de playback. Esta es la velocidad en que se va a reproducir nuestra escena en el viewport, ¿ok? Por ejemplo, a 24 cuadros por segundo se va a reproducir a esa velocidad, o, por ejemplo, mostrar todos los fotogramas. Esto se suele usar cuando estamos haciendo simulación, por ejemplo, de tela, fuego, etcétera, simulaciones. De ese modo nos va a reproducir cada fotograma de la simulación. Si lo tenemos en 24 fotogramas por segundo, generalmente las simulaciones se cargan bastante lenta, entonces se la va a saltar y nos va a tratar de reproducir un segundo, o sea 24 cuadros en este caso, en tan solo un segundo. Así que el que debemos configurar es este de aquí arriba, como les dije, según las necesidades del cliente o según sus necesidades para su proyecto. Lo ideal es generalmente usar 24 fotogramas por segundo. Ahora, lo siguiente es la parte de la animación. En la animación es donde vamos a configurar nuestras tangentes, lo que les decía, el modo de interpolación entre clave y clave. Aquí en este caso tenemos por defecto auto y a pasos, y no. Lo ideal, como les dije en un principio, es usar el modo a pasos, es decir, el modo constante, como ven acá en la imagen. Y la forma de hacerlo es colocarlo en el modo de entrada, en plano, y en el modo de salida, en pasos. ¿Ok? Esta casilla que vemos acá arriba, que dice activar el peso de las tangentes, es muy importante activarla desde el inicio. Muy importante, porque si no la activamos, ocurre lo siguiente. Si lo tenemos así desactivado y le damos guardar, y por ejemplo yo realizo una animación acá de esta esfera, vean lo que ocurre en mi editor gráfico. Más adelante
Posiblemente hagamos algunos videos, o posiblemente no, de seguro lo haremos sobre cómo manejarnos en el editor gráfico en cada programa. Pero me gustaría que vieran esto. Aquí tengo mi animación constante, como les decía, o sea, solo vemos lo que ocurre en un fotograma y en el siguiente no lo que ocurre en medio de ambos. Pero ¿qué ocurre más adelante cuando yo quiera pasarme a un modo automático, por ejemplo? Va a ocurrir lo siguiente. A ver, selecciono mis claves, las voy a colocar en modo automática y si yo quiero estirar este peso para darle, no sé, mayor tiempo en esa pose, para disminuir la velocidad de llegada, etcétera, no lo voy a poder hacer aquí. Y aunque tenemos estas opciones que son para, qué sé yo, liberar esa tangente, ¿sí? A poderla mover por separado, cada uno de estos controles de Bezier, no voy a poder. Si ven, si intento dar clic acá, me aparece enseguida un error. Entonces me va a tocar hacer todo un proceso que es seleccionar las claves, venirme por acá, si no me equivoco, a ver, acá tangentes, venirnos para acá curvas y liberar el peso activar, perdón, el peso de las tangentes. Ahora sí que puedo seleccionar y aumentar o disminuir el peso en esta clave. Entonces, para evitar hacer todo eso, lo ideal sería ya desde la configuración activar en animación, en el setting de animación, activar el peso en las tangentes. Le damos guardar. Finalmente nos va a interesar guardar nuestro proyecto y, más que guardar, crear un proyecto, crear una carpeta, un destino donde van a estar guardados todos nuestros audios, nuestras imágenes de referencia, donde incluso se van a guardar los renders. Si estamos trabajando en un estudio, lo más probable es que esta carpeta ya esté creada y tú vayas a trabajar el proyecto en ya una carpeta específica. Sin embargo, si, como te digo, es un proyecto personal o si quieres mantener el orden en tus propios archivos, pues lo ideal es crearte un proyecto, ¿sí? Entonces vamos acá en el menú de archivo y vamos a la ventana de proyecto y nos permite pues crear un nuevo proyecto donde va a crear todas estas carpetas. Como les decía, nos va a permitir guardar nuestros playblasts, por ejemplo, en la carpeta de movies, las imágenes de render que tengamos, esta carpeta muy importante donde van a estar ubicadas generalmente las texturas, y las referencias ya sea de video o de imagen, inmediatamente va a ir a esa ubicación a buscarlas. Entonces, para que nos cree toda esta estructura de carpetas de manera automática, pues vamos aquí al botón de nuevo, damos un nombre al proyecto, vamos a colocar el nombre de ejemplo en este caso. Ok, tengo el menú, el teclado en otro idioma, ahí va, ejemplo, y elegimos el lugar o la ubicación de nuestra carpeta. Voy a colocar por defecto en imágenes, aquí, por ejemplo. La voy a seleccionar, le voy a dar a aceptar, y si me vengo a mi carpeta de imágenes, voy a tener una carpeta con el nombre de ejemplo, y al entrar tengo todo esto que les había mencionado antes, toda esta estructura de carpetas, muy importante para mantener el orden de nuestros archivos. Nuestra carpeta de escenas, que es donde se va a guardar finalmente nuestra escena en la que estemos trabajando, y este pequeño archivo que es el que setea este proyecto en este espacio, el que dice, oye, todo está acá. Entonces, por supuesto, pues ya solo nos quedaría guardar el proyecto. Bueno, guardamos nuestro archivo en escenas, vamos a colocar el mismo nombre de ejemplo y ya tenemos nuestro archivo en nuestra estructura de carpetas. Ahí está. Una configuración antes de irnos de Maya importante es en el modo de guardado. Para guardar escena nos vamos a ir a este pequeño cuadrito y vamos a activar esta opción que dice guardar, para guardar la escena incrementando su número, sería en este caso. Entonces la marcamos, tenemos un límite de escena, podemos activarla
Y esto va a hacer que, por ejemplo, una vez llegado al archivo número 20 de esta escena, pues comienza a sobreescribir para mantenernos no más de 20 versiones del archivo. Esto es muy útil, muy importante, porque si se nos llega a crear un problema en la escena en la que estamos trabajando, podemos ir rápidamente a la última escena guardada, al último archivo guardado, y bueno, poder seguir trabajando de allí, porque hay ocasiones en las que el archivo se daña y no hay manera de recuperarlo. Entonces guardamos esa opción. Si yo le doy en salvar a la escena, entonces selecciono, por ejemplo, y voy a moverlo acá. Ya hice un cambio, le doy guardar, ahora sí que se guarda. Me vengo a escenas y vean que tengo una carpeta con el nombre de guardado, ¿no? Y acá me guarda con el nombre de 001 y iría guardando 002, 003, etcétera. Y acá se mantiene mi archivo final. O sea, si yo hago una nueva modificación a esto y le doy guardar, pues se me guarda acá, o sea, se actualiza el archivo ejemplo. Sin embargo, me crea como una versión anterior con el nombre, en este caso, de 002. Me dice, oye, tu respaldo es este 002, es lo que estaba antes de guardarlo, por si lo llegas a necesitar. Cosa que pues es muy muy útil. Ahora vamos a hacer esto mismo en Blender. Por acá ya estamos en Blender. Entonces, primero que nada, vamos a configurar el frame rate, así como lo hicimos en el caso de Maya. En Blender lo tenemos en este menú de propiedades, que si no lo encuentran, recuerda que tiene como este icono. Si de pronto por alguna razón está oculto o no lo ven, pues creas una ventana nueva y pues lo cambias a propiedades. Y una vez que estés allí en propiedades, que es esto mismo, voy a cerrar. Nos venimos a esta opción, que es el de las dimensiones, y por acá está el frame rate, que por defecto está en 24 cuadros por segundo, pero como les dije, pues podemos elegir el que se ajuste a nuestras necesidades o a las necesidades del proyecto. Una vez hayamos configurado, lo siguiente va a ser el modo de entrada, como les decía, o el modo de creación de las tangentes. Entonces, para eso presionamos F4 para irnos a las preferencias, y si no, pues también podemos irnos acá a partir del menú de editar preferencias. En el apartado de animación, pues vamos a ver esto. A ver, un momento que se me ha cerrado. Ok. Esto que les comentaba hace un momento, ¿no? Tenemos el modo constante, el modo lineal o el modo Bezier. Pues en nuestro caso nos interesa que sea constante para poder realizar ese blocking que les había mencionado en un principio. Y también nos aparece por defecto cómo estarían estos puntos de los modificadores del Bezier, que pueden estar libres, automáticos, etcétera. La verdad es que lo pueden dejar como mejor les parezca, automáticos, libre, igual. Es muy muy sencillo cambiarlos aquí en el Blender, a diferencia del Maya. Por ejemplo, si yo tengo una clave acá y vamos a colocar otra clave en este punto, ¿sí? Sigo manteniendo mi animación en modo constante. Y si me voy a mi editor gráfico, ven, aquí tengo mi interpolación constante en el eje X. Yo puedo cambiarlo de manera bastante sencilla con presionar la letra T, y vamos a ir a Bezier, por ejemplo. Y si ven, aquí ya tengo liberado el peso de la tangente, no tengo que hacer nada más. Siempre va a estar allí disponible para poderlo mover. Igual pues más adelante vamos a ver cómo trabajar en el editor gráfico, eso lo dejaremos para otro video. Ahora bien, para guardar el proyecto, a diferencia de los otros programas, Blender, al menos lo que yo conozco, no dispone de ese sistema o de esa estructura de carpetas. Así que lo que usualmente hacemos pues es guardar
un nuevo archivo. Yo por ejemplo voy a ir acá a imágenes, me creo mi nueva carpeta en este botón. Le vamos a colocarle ejemplo Blender, ¿no? Ahí está. Le doy guardar, entro y pues coloco el nombre de mi archivo, ejemplo, y ya estaría. Si voy a mi carpeta de imágenes, pues tengo allí, lo que puedo hacer es crearme una estructura similar a esta que tiene el Maya y ir organizando mis archivos por separado. En Blender también tenemos un tipo de incremental save, que si vamos acá al menú de preferencias, en este apartado que sería para guardar y cargar archivos, tenemos esta opción de salvar versiones, ¿okay? En este caso tenemos para guardar hasta 10 versiones. Podemos darle más, como en el caso de Maya, que por defecto aparecían un máximo de 20. Bueno, igual ese número se podía cambiar. Podemos darle igual que en el Maya e ir aumentando la cantidad de versiones a 20, a más o a menos. Y eso pues nos va a permitir crear como un respaldo. Entonces la opción de autosalvado cada cierto tiempo puede ser bastante útil, bastante importante. Y pues por supuesto siempre le damos pues a guardar estas preferencias. Guardamos esas preferencias y de hecho si yo hago una modificación por acá y le doy a guardar y me voy al archivo, a ver, voy a ver que tengo Blender, este .blend 1, que vendría siendo ese incremental save o ese respaldo. Voy a moverme por acá, le voy a dar, qué sé yo, una clave para que haya una modificación que guardar. Le doy guardar y van a darse cuenta como tengo un .2 y así hasta llegar a esos 10, que es lo que tengo establecido como rango. Entonces esto es muy importante porque a la hora de recuperar mi archivo pues puedo abrir, ¿verdad? Aquí en este momento no se ve, pero es porque tengo que activar que poder visualizar los backups, ¿sí? Eso guardado, esa escena guardada como respaldo. Entonces, por ejemplo, voy a, no sé, a la primera escena donde, como ven, no había movido hacia un lado. Ahora bien, ¿cómo hacemos todo esto en 3D Max? Primero que nada, como les había mencionado, el frame rate, eso lo podemos hacer con este botoncito que tenemos acá abajo, que ahí dice Time Configuration. Vamos a darle clic y tenemos, como les mencionaba, de hecho, ¿no?, el sistema NTSC, PAL, Film o Custom y colocamos, qué sé yo, la cantidad que queramos. Igual podemos elegir dónde comienza, dónde termina nuestra animación, pero no es muy importante. Entonces, una vez elegido, le damos a OK. Lo siguiente será indicar el modo de interpolación, que pues lo podemos seleccionar acá. Tenemos ojo con confundir este de acá arriba con este. Este realmente es el modo constante o a pasos. Ok, damos clic allí, elegimos este modo, no este, mucho cuidado, el modo a pasos. Ahora si yo creo una clave, en este caso con S, porque bueno, tengo configurado los atajos de teclado como en Maya, eso de pronto lo veremos en otro momento. Así que ahí está, se ve la animación a pasos. Si yo abro mi editor gráfico, y vamos a ver mi animación. Sí, aquí está. Voy a quitar esto. Aquí está mi clave en el fotograma 20 y mi clave anterior. Entonces, mi animación en bloque. Eso es lo más importante. Acá tampoco hay que activar el modo de entrada de las tangentes, el modo, perdón, de liberar o no el peso de las tangentes, porque 3D Max, al igual que Blender, nos permite
desde ya poder mover el peso de las tangentes. No tenemos que avisarlo con anticipación. Ahora bien, para guardar el proyecto y crear una carpeta de proyectos como lo hicimos en el Maya, pues nos vamos al menú File, a Project, y tenemos acá para crear por defecto. Me voy a, en este caso, imágenes, donde estoy creando mis carpetas. Voy a crear una nueva carpeta con el nombre de ejemplo Max. Muy importante siempre usar el guión bajo a la hora de nombrar cualquier cosa en nuestros proyectos. La nomenclatura, lo más correcto es no dejar espacios, no usar símbolos raros, solo el guión bajo. Entonces, ejemplo Max, le doy seleccionar la carpeta y ya se habrá creado. Si me voy a mi carpeta de imágenes, tengo ejemplo Max y, como pueden ver, una estructura de carpetas donde tengo, por supuesto, escenas, que es donde voy a tener guardadas todos mis archivos de Max. Y bueno, otra cantidad de carpetas, que sí, para el render, para los archivos caché, etcétera. Una estructura bastante útil muchas veces para tener bien organizados nuestros archivos. Si le doy ahora a guardar a mi escena, automáticamente ven que se ubica dentro de la carpeta ejemplo Max escena. Le coloco el nombre ejemplo también. Ok, ejemplo, ahora sí. Y por supuesto, si vengo acá a imágenes y voy acá a escenas, veo que allí tengo mi archivo Max. Ahora, con esto tenemos configurado nuestros archivos. Ok, finalmente, pues el incremental save en Max lo tenemos en el siguiente lugar. Vamos acá a Files, Preferencias, y acá donde pone Files tenemos la opción de incremental save, ¿sí? Lo podemos activar o desactivar. En este caso, pues lo que nos interesa es activarlo. Le damos a OK. Al momento de yo hacer una modificación, vamos a mover para acá, voy a crear una clave, por ejemplo, y le voy a dar guardar. Al guardar, veo que me ha creado otro archivo. No recuerdo si tiene un límite. No, la verdad es que no, solo nos permite activarlo y ya está. Pero es bastante importante esa opción. Créanme que se los recomiendo, les va a aliviar un montón de dolores de cabeza. A mí me ocurre con frecuencia que los archivos se pueden romper, sobre todo en el Maya. Y también en ocasiones en el Blender, cuando hay cierre inesperado. En el Max muy poco me ocurre que se rompa un archivo, pero es importante tener activado esa opción. Y bueno, con esto llegamos al final de este video de la configuración inicial de cualquier proyecto en Maya, en Blender y en 3D Max. Espero les sea de utilidad y que con esto comiencen a abrirse paso en el uso de las tres herramientas que considero más utilizadas para realizar animación.